Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Mujeres que Inspiran, historias que transforman vidas. El día de hoy estoy en compañía de dos maravillosas mujeres. Les presento a la directora de la Secretaría de la Mujer, Yanina Portillo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a vos, Elizabeth, por el espacio que nos estás brindando y la oportunidad de hablar de un tema tan sensible que es la violencia dentro del noviazgo. Muchas gracias, directora. También estoy en compañía de la licenciada Natalia Gauto, psicóloga clínica. Gracias, Licen, por el espacio también que nos estás brindando el día de hoy y por tu presencia. A ustedes también agradecerle a la directora por estar aquí, ¿verdad? Es algo que siempre yo quise llegar también a este nivel, la parte más vulnerable, que es lo que más necesita el Paraguay, ¿verdad? Llegar más a corazones. Yo creo que llegar más a corazones donde las mujeres podamos unirnos más y, y ver a dónde llega nuestra fuerza, ¿verdad? Mental, más mental. Así mismo es. Muchas gracias, licenciada. ¿Qué entendemos realmente por violencia en el noviazgo? Señora directora, primeramente quisiéramos escuchar un poquito tu opinión y luego también siguiendo con la licenciada Natalia Gauto. A ver, una definición, vamos a ver si es que podemos hacer una definición, pero algo rápido para poder entender. Podríamos decir que son las conductas nocivas que te impiden desarrollarte a vos como persona, plenamente como persona, ¿verdad? Entonces, y no solamente, y cuando hablamos de violencia, no solamente hablamos de violencia física, por eso son conductas nocivas dentro de una relación de pareja que te impide a vos desarrollar toda tu capacidad y potencias como persona. Excelente. Licenciada Natalia. Sí, la violencia en el noviazgo o en cualquier relación, ¿verdad? No necesariamente tiene que haber golpes. También hay la violencia económica, la violencia psicológica y no nos olvidemos que también existe ahora la violencia digital. Estamos en un mundo totalmente digitalizado, por así decir, que la violencia empieza justamente con microexpresiones de baja autoestima. Ese es el rompimiento de lo que podría empezar una violencia. Ahora, no necesariamente se ve golpes externos, sino que internos, que es mucho más difícil de sanar. Muchas personas creen también que la violencia comienza solamente cuando ya hay una agresión física. ¿Es realmente así? No, cuando hay una violencia física es porque ya hubo anteriormente pequeñas señales de violencia, hoy como lo llaman también las banderas rojas dentro de una relación. Ya cuando hay violencia física propiamente es porque los otros niveles, por decirlo así, ya fueron ultrapasados, ¿verdad? La violencia empieza siempre cuando se evitan ciertas cosas que no se deberían de evitar, que tendría que ser de forma natural. Por ejemplo, que te deje compartir, deje o no te permita compartir con tus entornos anteriores a la relación, ya sea de familia, amistad, no te vayas ahí, no te vayas allá. Entonces le va aislando a los pocos, podría ser a la mujer o el hombre también, ¿verdad? Porque el hombre también puede ser víctima de violencia. Se le va aislando de su entorno, en el entorno donde anterior a la relación la persona compartía naturalmente. Entonces esa es una de las primeras señales más o menos claras de indicio de violencia dentro de una relación. Entonces, y luego después los tratos dentro de una relación, cómo te va tratando. Ay, no, puede ser con descalificativos físicos. Estás gorda, estás fea, yo solamente te voy a querer, ¿quién te va a aceptar así en esta situación, en estas circunstancias? O también en psicológicos, ¿ah? No, vos sos burra luego, yo soy acá el que entiende mejor las cosas, sin mí vos no vas a poder sobrevivir. Entonces en descalificativos en la persona, entonces ahí ya son señales muy claras o banderas rojas como ellos le quieran llamar. Y luego ya tenemos la violencia física. De ese trato a la violencia física hay un solo paso.
Tremendo, licenciada. Sí, como dijo la directora, la violencia física, sí, no necesariamente ya empieza con golpes. La violencia ya está instalada hace tiempo. El golpe ya es un precursor nomás, ya es falta, como dijo la directora, algo mínimo nomás ya. Donde yo en consulta me doy cuenta que sí empiezan las micros, yo le llamo eh, expresiones fantasmas. No se ve, pero se siente. Revisan el celular ajeno, aíslan, como dijo la directora, es como que tu grupo que era común y normal en tu entorno ya no existe de repente, incluso de la familia. Tengo pacientes que se pasan a la madrugada mirando quién le sigue a quién, perfiles, y se pasan despiertos mirando si su novia o su pareja le sigue a tal fulano o tal mengano. Parece algo ansioso, soy celoso, estoy controlando. Ahí está, el control. El control es una de las máscaras que más se nota dentro de la violencia. El control disfrazado de amor. Wow, qué tremendo. Ahora que ustedes dos están mencionando eso, yo creo que se volvió tan común eso dentro de las relaciones, ¿verdad? Que hoy en día se normalizó ese tipo de actitudes dentro de un noviazgo. Realmente por eso más que nada veo la gran importancia de poder tocar este tipo de temas y poder compartir con las personas, porque de esas pequeñas actitudes van, como ustedes dos acaban de mencionar, va a otro nivel que ya es la agresión física, ¿verdad? Y ahí tanto hombres como mujeres son víctimas de este tipo de situaciones, pero más son las mujeres, pero también hay casos de hombres que también viven este tipo de situaciones. Me gustaría saber un poquito más de la opinión de la directora, de la licenciada. Sí, tanto hombres como mujeres son víctimas de violencia. Ya tuve algunos casos dentro de la secretaría donde algunos hombres, así con muchísima vergüenza, se acercaban a, tengo vergüenza de estar acá, pero necesito ayuda, ¿verdad? Fue su último grito de auxilio, ¿verdad? Y ellos cuando van a hacer una denuncia de violencia, y eso hay casos públicos inclusive donde no se le acepta maricón y otro tipo de improperios contra su persona, como qué clase de macho soy, cosas de ese tipo, ¿verdad? Donde también sufren algún tipo de violencia, pero la proporción en cuanto a mujeres víctimas de violencia es muchísimo mayor. Es muchísimo mayor, ¿verdad? De 10 casos, 8 son mujeres víctimas de violencia y 2 son, ¿verdad? Hombres son víctimas de violencia, pero está instalado ahora. Y otra cuestión también, en que no solamente la pareja es víctima de violencia, sino el entorno vive en esa situación de violencia. Si hay niños, peor. Peor. Son las primeras y más vulnerables víctimas dentro de una situación de violencia, ¿verdad? Porque después, ya porque no hubo madurez dentro de la relación de pareja, es que hubo esa ruptura, hubo la violencia y eso luego escala en los niños, ¿verdad? Si hay niños es terrible, ¿verdad? Porque empieza con la prestación, que el progenitor no quiere pasar la prestación, o hay una disputa en cuanto a quién es el que le tiene al hijo, quién le va comprando, y hay una de las parejas como que le quiere comprar el cariño del niño, ¿verdad? Y le da una excesiva permisividad y eso afecta muchísimo en la madurez de la criatura, del niño. Entonces, por eso es que cuando una mujer cuando una mujer es víctima de violencia, la sociedad termina afectada. ¿Por qué? Porque afecta a la familia, a los hijos que van a ser en la siguiente generación. Entonces vienen niños dolidos, traumados, con una excesiva permisividad, con cero tolerancia a la frustración, porque como que ambos padres estaban disputando por el cariño del niño, entonces le daban una excesivo sí a todos sus gustos. Entonces realmente la sociedad es la que
que viene afectada, y eso se ve, o sea, no es una cuestión de estadística nomás, se ve, se siente. Ay, ¿por qué hay niños tan frustrados? Los niños esto, qué generación de cristal. E inclusive podría decir, no es esta generación de cristal, es la anterior que le dio excesiva permisividad a esos niños. Qué tremendo, tremendo. Licenciada. No, y como dijo la directora, el denominador común es la mujer, ¿verdad? En este caso. Pero sí, hay varones que sí reciben violencia también, pero es psicológica. Es una disminución del ego todo el tiempo, de su masculinidad, de su orgullo, porque el rol, estamos en una cultura paraguaya que aún es fuerte, es muy fuerte el machismo dentro del Paraguay, pero ese rol es como que la violencia que ocurre en el hombre es más la disminución de la masculinidad. Y ahí hay una brecha muy cerca con la depresión masculina, que es muy enmascarado. Exactamente, qué tremendo. Y vuelvo a resaltar y recalcar la importancia de hablar de este tema. Justamente, directora, estuviste mencionando que se está buscando trabajar ya desde las criaturas ya, porque justamente es desde la edad de la niñez donde ya empieza una criatura, por ejemplo, a normalizar la violencia en el día a día, si ya ve que sus padres están teniendo ese tipo de actitudes dentro del hogar, ya normalizan, y luego cuando tienen una relación tóxica, digamos, es como que es normal para ellos, ¿verdad? Yo puedo hablar también incluso por mí, ¿verdad? Que todo lo que estamos hablando parece que se está hablando también justamente de mi experiencia, que ya he tenido ese tipo de situaciones que yo no me había dado cuenta que ya estaban siendo violencia dentro de un noviazgo, ¿verdad? Y que yo lo normalizaba. Yo decía, me quiere nomás, demasiado nomás me quiere, me cuida nomás, sí, no quiere nomás que me pase nada, ¿verdad? Incluso violencia psicológica, ¿verdad? Que mencionaste el tema de que nadie te va a querer, solo yo te voy a querer así como te quiero. Y yo sé que no fui solamente yo sé que varias mujeres y también hombres, como mencionamos, sufren ese tipo de situaciones dentro de una relación y lo normalizan, porque creen que es así nomás, lo es como decimos los paraguayos, ¿verdad? Sí, hay una frase muy común en las campañas de prevención de la violencia: andate a la primera. En la primera señal, andate. Cierto, pero ¿cuándo empieza esa primera señal? Ahí es cuando la primera señal no empieza en la relación de pareja, empezó en la crianza, de ciertas situaciones o actitudes que la criatura o el niño o niña sufrió, que lo normalizó, que lo naturalizó, y luego cuando ese niño se vuelve adulto, quiere tener una relación, esas actitudes, las actitudes que él tuvo en su niñez, lo vuelve a repetir, se vuelve a repetir en la vida adulta, que para él normalizó, él o ella se normalizó. Entonces por eso a la persona le es difícil identificar la primera señal de violencia, que hace tiempo hubo, pero no lo identificó, porque en la crianza ya lo había naturalizado. Ejemplo, ahora, los padres que ya había violencia, entonces ese niño creció en un ambiente de violencia. Él cree normal que papá le pegue a mamá, que mamá le derrame cosas a papá, o que mamá le grite a papá frente a los hijos. Entonces él normalizó esa cultura. ¿Cómo le vas a decir a un adulto que tuvo ese tipo de niñez que eso no se hace? Porque para él era normal. Entonces, por eso es muy difícil identificar. Por eso yo no le juzgo, no deberíamos de juzgarle a la mujer que está en la situación de violencia, que le cuesta salir. Y ahí nosotros, ella como que vuelve a sufrir una segunda violencia, que es que la sociedad le juzgue o le aísle inclusive. Ay, no, ella luego una inútil, no sale luego y tal cosa, ¿verdad? Pero como si ella fue una niña golpeada o un niño golpeado. Entonces es muy difícil realmente para una persona que está en una situación de violencia, es porque claramente también fue una niña víctima de violencia. Es muy tremendo lo que mencionas, porque incluso yo vi
ese ciclo que se repetía. Tipo, yo salía de un lugar, me iba en otra parte y era la misma situación, muy, muy tremendo. Licenciada, también quisiera escuchar un poquito más de tu opinión. Dentro del área de psicología, hay una gran parte que dijo la directora, que es como que se va repitiendo el patrón, ¿verdad? Pero uno no se da cuenta. ¿Qué pasa cuando uno no se da cuenta? Uno atrae lo que reconoce familiar, aunque le haga daño. ¿Por qué? Su sistema nervioso está romantizando que eso es normal. Como dijo la directora, a veces se va, denuncia a la mujer. Ah, bien, bravo, denunció a la mujer. Y al rato, en un mes, le veo otra vez con la misma persona, con la misma besito acá. Lo que más se nota son las redes sociales, ¿verdad? Y ahí vos te das cuenta de que, ¿qué pasa? ¿Qué tan tocado está su autoestima de esa mujer o del varón? ¿Qué tan dañado está su autoconcepto? Porque nosotros tenemos una autoestima donde eso se va formando en la crianza, como dijo la directora, ¿verdad? Y en esa crianza, ¿cómo fue tu autoconcepto? ¿Cómo vos te criaste? ¿En qué ambiente viviste? ¿Verdad? Evidentemente, cuando yo recibo mujeres acá, ¿verdad? Me dicen, doctora, yo me considero tan migajera. Hay una palabra que es una jerga, ahora soy una migajera, me dicen. Y yo le digo, bueno, pasa que uno, si crece en un lugar tóxico, en un ambiente familiar tóxico, en un ambiente familiar donde hubo muchas peleas, donde siempre le vio de repente a mamá aceptando ciertas situaciones o a papá aceptando ciertas situaciones, evidentemente ella se va a quedar en un lugar o él se va a quedar en un lugar donde recibe lo mínimo. Entonces uno va repitiendo el patrón. ¿Por qué? Porque es lo que reconoce familiar, aunque te haga daño. Directora Janina, ¿y qué acciones realizan para acompañar a las mujeres que viven en situaciones de violencia? Bueno, desde la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Ciudad del Este tenemos dos ejes principales, que es la prevención y luego ya paliar los casos de violencia. Empezamos con la atención a las mujeres víctimas de violencia, en la asesoría jurídica, la asistencia psicológica y luego el seguimiento integral del caso, ¿verdad? Nosotros empezamos así, atendiendo a las mujeres víctimas, acompañándola, ya sea en la comisaría o y juzgado de paz, ministerio público, y luego solicitando las medidas de protección a favor de la mujer y sus dependientes, ¿verdad? Y ahí es cuando, viviendo esos casos reales, es que nos vimos en la necesidad de trabajar aún más por ellas, ¿verdad? Porque si bien es cierto, conseguíamos, por decirlo así, las resoluciones judiciales y la acompañábamos, aún así vimos la necesidad de poder hacer algo más por ellas, porque conseguíamos eso, la mujer víctima quedaba ahí en su casa. ¿Qué pasa ahora con ella, verdad? Entonces ahí fue que nació el proyecto Yo Creo, Aprendo y Emprendo, que es fortalecer las redes comunitarias donde las mujeres se encuentran naturalmente, que son en las escuelas, en las capillas, en los grupos de oración, en los apostolados, que son las redes donde una mujer está naturalmente, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajar en los barrios ofreciendo talleres de mandos medios, especialmente de gastronomía, repostería o manualidades también, ¿verdad? Que son oficios de rápida inserción laboral, ¿verdad? Donde la mujer puede o bien emprender desde sus casas o puede trabajar en algún restaurante, en algún local comercial tan necesario en Ciudad del Este, justamente por ser una ciudad muy, muy comercial. Entonces vimos esa necesidad de trabajar en los barrios, y no solamente por una cuestión de que ellas aprendan un oficio, sino porque son los lugares donde ellas naturalmente se encuentran, donde se encuentran más cómodas, ¿verdad? Donde pueden compartir con su vecina, con su compañera, con su amiga, con su comadre, y porque la mujer necesita de otra mujer, la mujer necesita y le escucha mucho a otra mujer. Tal vez no le van a hacer mucho caso a Janina, pero sí le van a hacer caso a ña fulana, que es su vecina de hace 30 años,
que es su comadre, que es la madrina de sus hijos. Entonces, de sacarle un poco a la mujer de su rutina y en el que ellas vayan a un lugar donde ellas se sientan seguras, donde puedan hablar, donde se puedan sentir cómodas, donde puedan disfrutar y aparte de eso aprender un nuevo oficio, ¿verdad? Porque ya tuvimos casos dentro de esos talleres o grupos que se fueron conformando a lo largo de estos años, donde en guaraní nos decían las mujeres, antes no sabía cómo hacer, pero ahora que ya sé que puedo valerme por mí misma, necesito que me ayuden. Y ahí es que activamos los protocolos ahora para hacer las denuncias correspondientes. Y que fue el objetivo de ese programa fue ampliamente cumplido, ¿verdad? No solamente porque la mujer aprendió un nuevo oficio, no solamente porque emprendió, sino porque la mujer encontró un espacio natural para ella, donde ella se pueda sentir cómoda, que es el mayor logro que nosotros podemos encontrar dentro de ese proyecto, ¿verdad? Entonces, de la necesidad de fortalecer esos barrios, porque las mujeres necesitamos realmente de otras mujeres, nosotras las mujeres, por el solo hecho de hablar de qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos duele, ya nos hace sentir mejor. Entonces, por eso es la necesidad de trabajar en los barrios, ¿verdad? Entonces, esos son los dos enfoques principales, que es la prevención, que es el trabajo en los barrios, el trabajo comunitario que hacemos en los barrios, y dentro de ese programa hacemos un montón de cosas, ¿verdad? Y luego también el trabajo paliativo, ¿verdad? Que ya es asistir a la mujer víctima con la asesoría jurídica, con la asistencia psicológica, con las terapias que la mujer hace, y luego el acompañamiento y todo, dicho sea de paso, que es totalmente gratuito. Qué maravilloso, directora. Licenciada Natalia. Sí, justamente la directora estaba diciendo algo que me pareció muy humano de su parte, ¿verdad? Que es, hay que hablar. Y la mujer quiere hablar con otra mujer, siempre. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, nosotros estamos haciendo eso ahora mismo. Nos estamos uniendo, estamos accionando. Y lo más lindo que hay acá es que la acción lleva una intención, ¿verdad? Nosotros tenemos esa intención real porque somos mujeres, ¿verdad? Y veo que somos mujeres demasiado fuertes, ¿verdad? Aunque la sociedad siempre dice que la mujer es un poquito más débil y demás situaciones, ¿verdad? Entonces, que yo acá en consultorio, lo primero que hago es validarle a la mujer o al varón, ¿verdad? Validarle sus sentimientos. Porque, ¿qué es lo que aparece primero? ¿Cuál es el primer síntoma cuando una quiere hablar y decir? Porque no vienen a decirme, ¿sabes qué? Me siento maltratada, me siento abusada, siento que... No, me dicen, estoy triste, me siento sola, no sé qué me pasa, no sé quién soy, ¿verdad? Ya no puedo realizar tareas sencillas, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Primero validamos sus emociones y empezamos de a poco a ir sacándole esa culpa, que hablar y decir lo que uno siente y no pedir permiso para ser quien uno quiere ser, ¿verdad? No podemos pedir permiso para pensar, para decir lo que uno siente, para decir lo que uno es. Las mujeres sentimos y mucho más que los hombres en muchísima más intensidad, ¿verdad? Entonces, no tengamos miedo de hablar, ¿verdad? Validamos las emociones, damos herramientas a volver al presente, porque la mujer abusada no vive su presente, vive en alerta, siempre está allá como si fuese que hace algo malo, como si fuese que está pisando un huevo, como si fuese que constantemente tiene esa alerta sostenida, causa demasiada enfermedad mental. Entonces, tenemos que sentir más y hablar, porque los pensamientos no podemos evitar. Siempre yo le enseño eso a mis pacientes. Los pensamientos son automáticos, esos pensamientos van a venir todo el tiempo, la culpa, eso va a causar una emoción y la emoción causa una conducta. ¿Qué pasa con la conducta? En la conducta está tu calidad de vida, en la conducta está cómo vos sobrellevás eso.
Y ahí es donde hay un miedo, hay una parálisis. El miedo paraliza, no hace que vos puedas salir. Por eso es demasiado importante conversar, hablar. Y estas mujeres y estos varones que también están, que son mínimos pero están, necesitan ser escuchados. Ser validados, como mencionaste, ¿verdad? Qué tremendo, cómo es una cadena también, licenciada, que hay que romper y comenzar una nueva historia, ¿verdad? Ir cambiando, como mencionaste, los patrones de comportamiento y gracias a personas como vos y como la directora Janina, ¿verdad? Que tenemos la oportunidad de poder buscar ayuda y encontrar esa ayuda. Algo importante que hablaste de los patrones de conducta, ¿verdad? No es cambiar patrón de pensamiento, es cambiar patrones de conducta, ¿verdad? Porque los pensamientos, como expliqué, siempre van a aparecer, ¿verdad? El patrón de conducta es lo que nosotros tenemos que ir modificando, ¿verdad? A través de varias herramientas, ¿verdad? Y hacerle al paciente que vuelva hoy, dice, pero si yo hubiese, pero no, ya no. Pero si yo quiero, no hay un pero, es ahora, el momento es hoy, es ahora, es lo que estamos haciendo ahora, respirando, consciente, estar tocándonos, sentir que realmente estamos viviendo y no solamente existiendo. Entonces, una de las cosas así que yo demasiado, y me emociona luego hablar, ¿verdad? Es que tenemos que escuchar más nuestro cuerpo. No queremos escuchar nuestro cuerpo, vivimos en piloto automático y tu cuerpo es lo primero que te va a avisar que algo anda mal. Exactamente, y qué lindo lo que mencionaste recién, licenciada, y quiero meter ahí mi frase que yo siempre digo, es que nunca es tarde para comenzar a cambiar nuestra vida o para comenzar a pedir ayuda o para cambiar o cortar esos ciclos que estamos repitiendo constantemente. Y lo que más quiero resaltar es que busquen esa ayuda porque sí necesitamos, como mencionó también la directora Janina, necesitamos esa ayuda, nos necesitamos entre las mujeres. Entonces, realmente qué importante, directora, licenciada, lo que estamos hablando en esta... ¿Permiso? Sí, claro que sí. ¿Puedo hacer eso? Hay algo que sí me encantó, incluso que fue antes de que empecemos a grabar, de preguntar a la directora, ¿cómo vos ves el nivel socioeconómico, ¿verdad? Porque esto es importante hablar, estamos dentro de una sociedad y esto es una institución, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vos ves siempre llegamos solamente a la parte vulnerable? Y hay algo que me interesó lo que ella dijo, ¿verdad? Porque tengo ciertos casos que ponerle que en meses de terapia recién estas mujeres son capaces de decir, ¿sabes qué? Sí, mi marido me pega, sí, mi marido, yo tengo que esconder los moretones, incluso son personas con alto poder adquisitivo. Me gustaría que la directora explique esa parte, porque realmente me interesó. Sí, hay una creencia de que la violencia solamente sufren personas vulnerables, entiéndanse de escasos recursos o de menor nivel adquisitivo, ¿verdad? Y es un error creer eso, ¿verdad? Si bien es cierto, las personas de bajo nivel adquisitivo tienen herramientas, o sea, viven situaciones o circunstancias que son propicias para que manifiesten niveles de violencia, sí es cierto, ¿verdad? Las cuestiones económicas, el socioambiente, o sea, que son como bacterias, o sea, o alimentos que enriquecen, por decirlo así, en la violencia, ¿verdad? Pero no son los únicos, porque dentro de las personas, que ya tuvimos casos de personas con alto nivel adquisitivo, cuyos niveles de violencia pueden ser aún peores. ¿Por qué? Porque eso se puede ver en consultorio, que la licenciada ahora pudo confirmar, que también nosotros con los estudios de casos lo pudimos confirmar, porque son los altos niveles de violencia son los que necesitan en mantener o cuidar un estatus. Entonces, y ahí van silenciando, van callando, entonces el nivel de violencia económica puede ser todavía mayor o todavía más, y por ende los niveles de violencia psicológica y niveles físicos, de violencia física, es todavía peor. Entonces
No hay que caer en el error, no, solamente los pobres viven, o como separar. Violencia intrafamiliar es solamente cosa de pobres. Es una cuestión de discriminación también que ahí podemos cometer, sino también, o sea, que es una cuestión que no distingue nivel económico, raza, religión, en estatus, nada, no, nada, nada. Entonces, todas, lastimosamente, tuvimos casos de todos los niveles, de todas las religiones, de todas las nacionalidades, lastimosamente, ¿verdad? Entonces, es una cuestión que hay que tener en cuenta. Se manifiestan de manera diferente, pero que lo hay, y un montón, un montón. Licenciada Natalia Gauto, directora Janina Portillo, ¿cuál sería el mensaje que les gustaría dar a las personas que nos están mirando ahora mismo? Híjole, qué difícil, pero creo que sería mucho fortalecer la conversación interna y como dijo ya en alguna vez la licenciada de la identidad, porque yo no voy a poder cambiar en mi relación que es externa con la pareja si yo no estoy fortalecida internamente, de fortalecer mucho la conversación interna. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que los factores externos nos van a hacer creer algo que yo en realidad no soy. ¿Y quién marca la pauta? Yo. Cómo yo me trato, cómo yo me hablo. Por eso sucede algo, que si yo ahora, por ejemplo, hago un movimiento y se me cae la taza de café y nosotras mismas, ay Dios mío, qué bruta, qué inútil que soy. Y terminamos creyendo que realmente yo soy una inútil. Entonces, cuidar mucho la conversación interna. A mí me sorprende, hablando con propios y extraños, que hay gente que no tiene conversación interna. Hoy va a ser un... ¿Qué digo con conversación interna? Algo básico y sencillo. Cuando me despierto, hoy va a ser un excelente día, por más que todo esté mal. Hoy va a ser un excelente día, yo me voy a vestir bien, yo me trato bien, yo soy inteligente, yo soy linda, yo me trato bien, hoy voy a hacer todos mis pendientes, algo básico. Porque si otra persona, extraña a mí, obviamente, me dice, ay, sos una inútil, sos esto, vas a terminar creyendo. Y creo que es el inicio, o sea, esa conversación interna nos va a ayudar a ser mejores personas uno, y por ende nos va a ayudar a preguntarnos, a decir qué límites yo estoy dispuesta a tolerar dentro de una relación. Y los límites que yo estoy dispuesta a tolerar dentro de una relación demuestra el nivel de amor propio que yo tengo. Entonces va mucho por eso. Entonces, si pudiera dar un mensaje, sería ese, de fortalecer la conversación interna con uno mismo. Excelente, directora, muchas gracias. Licenciada. Sí, yo voy a dar un enfoque un poquito más familiar, ¿verdad? Porque la prevención empieza en la casa. Ahora que estamos teniendo estos adolescentes cada vez más jóvenes, teniendo parejas y demás situaciones, ¿verdad? Incluso hay embarazos no deseados, sigue habiendo cada vez más, ¿verdad? Que los padres cumplan el papel de padre y de madre, que ellos cumplan su rol, que tu hijo no es tu amigo, tu hijo es tu hijo, tu hija no es tu amiga, tu hija es tu hija, ella debe estar en el rol de hija y nosotros tenemos que estar en el rol de padres. ¿Cuál es nuestro deber? Los niños, los adolescentes no aprenden por lo que escuchan, aprenden por imitación, aprenden por repetición, no por intensidad. Entonces, mi mensaje es eso. Primera señal dentro de la adolescencia, que ya están empezando con el tema del noviazgo, porque ese fue nuestro tema, noviazgo y violencia, ¿verdad? Primera señal que ustedes se tienen que dar cuenta, este es mi mensaje, se rompe tu autoestima. Primera señal, no confundir intensidad con amor, porque no es así. No confundir control con amor, porque tampoco es así.
Y si tenés que achicarte, si tenés que dejar de ser vos para evitar alguna pelea, para evitar porque el otro no debe enojarse, porque el otro, ahí ya decía el famoso, ahí no es. Entonces mi mensaje es, como dijo la directora, esa comunicación interna, la conversación interna que uno tiene, yo le llamaría límites, porque confundimos muchísimo el amor propio con estética, con comer bien, con comer eso. Si bien es necesario cuidar, no es lo necesario, eso es básico. Eso es algo básico. Cuidarte es básico, comer bien es básico, tener actividad física es básico. O sea, no podemos vegetar. Entonces, ¿qué es el amor propio? Son límites propios, esa conversación interna que uno tiene que tener, y eso empieza en la casa. Excelente, muchísimas gracias, directora Yanina Portillo, por tu presencia. Gracias también nuevamente, licenciada Natalia Gauto, por tu presencia y por el espacio. Y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.